Hola, vamos a estar presentando la evidencia número uno. Los integrantes son Andrea Cano, Fernanda López, Andrea Ponciano y Leonardo Vilches. Comenzamos. La antropología. La antropología es una ciencia que estudia al ser humano en su totalidad, abarcando sus aspectos biológicos, culturales, sociales y lingüísticos a lo largo del tiempo y en diversas sociedades. Su objetivo es comprender la diversidad humana y la evolución de las culturas y sociedades. Como ciencia, la antropología se origina en el siglo XIX, influida por el pensamiento ilustrativo y el desarrollo de disciplinas como la biología, la sociología y la arqueología. Aunque el interés del ser humano existe desde la antigüedad, es una de estas épocas que se formaliza una disciplina científica con métodos sistemáticos, en parte gracias a la teoría del evolucionalismo de Charles Darwin y los estudios de la cultura no occidental por parte de antropólogos como Edward Taylor y Lewis Morgan. Ahora vamos a estar hablando sobre las teorías de la antropología. Empezamos con evolucionismo. Afirma que todos los seres vivos actuales con el resultado de cambios graduales a partir de antecesores comunes. Siguiente es particularismo histórico, que es reacción a la idea evolucionista predominantes, aduciendo que se basen en evidencias empíricas insuficientes. El siguiente es infusionismo, reacción del evolucionamiento y plantea que las culturas adoptaron sus elementos por imitación. Se descarta con la creación de la independiente y en el sentido de las culturas más antiguas. Funcionalismo describe las funciones de las costumbres e instituciones para la sociedad estudiana, medio por el cual podemos llegar a comprender sus orígenes. La cultura y personalidad, influencia de Freud en la antropología, remota aspectos en la obra del célebre psicólogo alemán, relacionado a las prácticas culturales y las creencias del individuo con su personalidad y viceversa. Temas como la infancia y la educación sexual, aportando una influencia importante en el desarrollo de la personalidad adulta. Evolucionismo, la existencia de una evolución cultural determinada por la cantidad de energía que podían captarse y ponerse en ejecución por persona. Por último, la estructuralismo francés, analogía para explicar el origen de las diferencias y similitudes entre las otras culturas. Estos son los orígenes de las diferentes teorías de la antropología. Evolucionismo, del siglo XIX a principios del XX. Se originó con los pensadores Herbert Spencer, Louis H. Morgan y Edward B. Taylor. Proponía que todas las sociedades pasaban por las mismas etapas de desarrollo: salvajismo, barbarie y civilización. Influenciado por la teoría del evolucionismo de Darwin, aunque con un enfoque lineal y etnocéntrico. Críticas. Simplifica excesiva y falta de evidencias empíricas, particularismo histórico, principios del siglo XX. Fundado por Franz Boas en respuesta al evolucionismo. Argumenta que cada cultura tiene su propia historia única y no sigue un camino universal. Enfatizó en el trabajo de campo y la recopilación de datos empíricos. Sentó las bases del relativismo cultural y el método inductivo en antropología. Difusionismo, finales del siglo XIX y principios del XX, propuesto por antropólogos como Fritz Krever, Crafton Elliot Smith y William Perry. Sugería que las innovaciones culturales se originaban en pocos centros y dispersaban a otras sociedades por contacto. En Europa surgieron escuelas difusionistas como Kulturkreislehre alemana y la escuela británica de hiperdifusionismo. Fue criticado por sobreestimar el papel del contacto y minimizar la innovación interna de las sociedades. Funcionalismo, principios y a mediados del siglo XX. Desarrollado por Bronislaw Malinowski y A.R. Radcliffe Brown, Malinowski proponía que las instituciones culturales satisfacen necesidades humanas, funcionalismo psicológico. Radcliffe Brown veía la sociedad como un sistema interconectado donde las instituciones mantenían el orden social, funcionalismo estructural. Se destacó por su énfasis en el trabajo de campo intensivo y la observación participante. Fue criticado por no considerar el cambio cultural y la historia neoevolucionismo, mediados del siglo XX y a la actualidad. Representada por Leslie White y Julian Stewart, rechazó el evolucionismo clásico, pero rescató la idea de la evolución cultural basada en la energía y la adaptación al medio ambiente. Stewart propuso el evolucionismo multilineal,
donde las sociedades evolucionaban de distintas maneras según su ecología. Este enfoque influyó a la antropología ecológica y los estudios sobre sistemas culturales, cultura y personalidad, siglo XX y actualidad en ciertas áreas. Liderado por Margaret Mead, Ruth Benedict y Ralph Linton, estudiaba cómo la cultura influye en la formación de la personalidad. Mead mostró que la crianza y las normas sociales moldean el comportamiento. Ejemplo, su estudio en Samoa. Criticado por simplificar la relación cultural y psicológica, estructuralismo francés, mediados del siglo XX, actualidad en ciertas corrientes. Y bueno, pues continuamos con la reflexión, con la pregunta que se nos fue asignada, que es ¿cuál es la utilidad de la antropología para nuestra sociedad en la época actual? Aunque muchos pueden creer que el antropólogo ya no es importante en la época actual, están muy equivocados. Existe una frase muy acertada en la realidad que dice: para comprender el presente hay que comprender el pasado. El antropólogo estudia todo lo que es la diversidad cultural, soluciones de problemáticas sociales, salud, tecnología y todos estos fenómenos sociales. Si nos los analizamos, podemos comprender el porqué de nuestro presente y así llevar una vida en sociedad en paz. En conclusión, el antropólogo es una parte esencial para poder comprender la actualidad y futuras problemáticas sociales.